Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El gobierno de la República enfrenta nuevamente drásticas disyuntivas para decidir el destino de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, que en el pasado fue la gallina de los huevos de oro y hoy se debate en una crisis que no le es nada nueva. El Poder Ejecutivo analizó las condiciones para el rescate de Hondutel por medio de un socio estratégico, una inyección presupuestaria del Estado no menor a 735 millones de lempiras o entregarla a manos privadas. Al cierre del 2018, la estatal telefónica registró 203.900.000 lempiras en pérdidas, un monto mayor al que arrastró en 2014, en que coincidió con las primeras acciones para rescatar financieramente a la estatal. Durante 2015 y 2017 la empresa logró utilidades de hasta 100 millones de lempiras. En 2019 persistió la misma tendencia y las pérdidas ascendieron a más de 13 millones de lempiras, aumentando más las alarmas de una urgente inyección financiera. Circunstancias en las que Melvin Maldonado, gerente de Hondutel, y el sindicato de la institución coinciden en que un plan de rescate financiero comienza con un aporte de 30 millones de dólares, unos 735 millones de lempiras, que de no ser suministrados por el Estado, debe encontrar otra fuente financiera crediticia. Las propuestas de rescate están en manos del Ministerio de Finanzas y de tener luz verde pasaría al Congreso Nacional para su debate y aprobación, ya que incluye un fuerte endeudamiento para la empresa con el Estado como aval solidario. En la actualidad la oferta de Hondutel es desoladora, con la telefonía móvil abandonada, de la que posee una nómina de 12.000 clientes, frente a unos 8 millones de otras empresas del mercado y sus clientes sin siquiera poder reemplazar los chips cuando se dañan. Un dossier financiero de la estatal confirma una fuerte baja en ventas de telefonía fija y móvil, menor tráfico internacional de llamadas e ineficiencia al prestar el servicio como ingredientes que lapidan las finanzas de Hondutel. A esto se agregan resultados negativos de decisiones administrativas como el despido de 300 trabajadores en 2015, reintegrados porque la administración del exgerente Jesús Mejía no siguió el debido proceso. Para la ministra de Finanzas Rocío Tábora, la empresa opera con niveles de pérdidas inadmisibles. Es como estar manteniendo una máquina de pérdidas que no genera a veces ni para pagar el servicio de agua y los servicios de energía. En contrapeso, autoridades de la telefónica como el sindicato de la estatal estiman en 735 millones de lempiras los recursos necesarios para cumplir proyectos programados como ampliar la red de fibra óptica, modificar centrales telefónicas y mejorar la infraestructura. Si el gobierno no aprueba el plan de rescate, la empresa colapsará financieramente de forma definitiva, pero parece que de manera intencional han dejado que se vaya muriendo poco a poco para favorecer a otros, cuestiona Orlando Mejía, presidente del sindicato de la estatal telefónica. Buenos días, Honduras, bienvenidos a la entrevista, es un gusto saludarles, hoy es lunes 18 de marzo, esto es la entrevista, recuerden nos pueden sintonizar en Radio Visión Honduras 90.1, en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 90.3 en la zona central del país y 90.5 en Choluteca. Este segmento es presentado por Agua de San Pedro, creciendo juntos. Hoy tenemos un importante tema, la crisis financiera de Hondutel. Tengo 4 distinguidos invitantes conocedores del tema. Está conmigo el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, don Melvin Maldonado. Bienvenido, muchas señor gracias. gerente. Buen día. Gusto saludarlo. Un muy buen amigo, un gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, el ingeniero Alonso Valenzuela. Bienvenido, don Alonso. Igualmente, gracias por invitarme, Raúl. Gracias por estar acá. Está don Orlando Mejía, presidente del sindicato de los trabajadores de Hondutel. Orlando, bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias. Y don Jorge Aguilar, el gerente también de la empresa. Jorge, ¿cómo Raúl, estás? un gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo a los demás miembros de la mesa y del panel. Es un gusto estar aquí hablando de una empresa que nos ha dado tanto a todos y tanto al país. Voy a iniciar con el gerente de Hondutel. Don Melvin, ¿cuál es la situación de Hondutel en este momento? Se habla de que se va a vender el 51% a la empresa privada, que Hondutel está agonizando, que ya no aguanta con la carga de empleados. ¿Cuál es la verdadera situación de Hondutel para luego hablar tanto con Orlando, que es el presidente de los sindicatos, como dos gerentes como don Jorge Aguilar y don Alonso Valenzuela? Bueno, muy buenos días nuevamente. La verdad que en los últimos años
a partir del 2010 a la fecha, Hondutel ha vivido una situación de crisis, donde básicamente los últimos años ha cerrado con números rojos y eso ha representado pérdidas acumuladas muy importantes. Esta es una situación que es un poco entenderla, lo que es el resultado financiero propio de la empresa y lo que es en sí, cómo se gestiona esta empresa. Recordemos que Hondutel es una empresa que gestiona su presupuesto, vive de lo que vende, de lo que instala, de lo que factura y de lo que cobra. Desde esa perspectiva, Hondutel es autosostenible, no afecta a las finanzas del Estado, obviamente en cuanto al tema de ingreso y gasto. Sin embargo, cuando el gasto es mayor que el ingreso, definitivamente se vuelve algo de riesgo para el Estado, dado de que podríamos contribuir de manera negativa al tema del déficit fiscal, que es una variable macroeconómica que a todos nos interesa controlar. Sin embargo, hoy por hoy, Hondutel todavía es sostenible, paga sus impuestos al día, paga sus salarios al día, y eso también permite generar una fuente importante de empleo. Para que se forme una idea, don Raúl, Hondutel transfiere en impuestos al gobierno anualmente alrededor de 300 millones de lempiras. O sea que, dicho de otra manera, aportamos a financiar el presupuesto nacional de la República, podemos financiar el presupuesto de una institución pequeña. Y eso es muy importante, es un agente económico importante, es un tema que no lo podemos descuidar. Sin embargo, ha faltado inversión. Y cuando no tenemos la inversión correspondiente, los resultados van a ser adversos. Tenemos muchos años en que Hondutel no está invirtiendo los niveles que corresponden a una empresa de telecomunicaciones. Los estándares internacionales nos dicen que de sus ventas totales usted tiene que estar reinvirtiendo alrededor del 30%. Sin embargo, en Hondutel no es posible esta situación, dado que sus niveles de gastos son bastante altos y eso impide poder hacer las inversiones correspondientes. Esa es una manera breve, ¿verdad?, de explicarle cuál es la situación de Hondutel. Por ejemplo, el mes de febrero llevamos pérdidas acumuladas por el orden de los 20 millones de lempiras y las explico sencillo. Nos hicieron 2 embargos de 15 millones de lempiras. ¿Qué empresa puede con eso, don Raúl? Cuando realmente es un gasto no planificado, es un gasto que no lo tenemos contemplado y llega a impactar directamente en los resultados de la empresa. ¿Por qué esos embargos? Esos básicamente son productos de sentencias judiciales que ha tenido que atender la empresa por el tema de reintegro de personal que se ha dado en el pasado. Sí. Orlando, la posición del sindicato, ¿cuál es? Muy buenos días, licenciado. Gracias por invitarnos a este foro tan importante con personas conspicuas como estas, exgerentes y el gerente actual. Y usted en su programa, que gracias a Dios hay programas como estos que nos están dando la oportunidad de poder aclarar situaciones que se dan en el ambiente, que de repente por desconocimiento hay personas que hablan sobre satanizar los empleados, satanizar los contratos colectivos. Nuestra posición ha sido clara: 5 mesas de diálogo. Una con el presidente Flores, otra con el presidente Maduro, que era el señor gerente Valenzuela, era el gerente general, otra con el presidente Mel Zelaya, otra con el presidente Pepe Lobo y otra con el presidente Juan Orlando. Hemos participado los trabajadores en 5 mesas. En la primera surtió frutos, pero no se pudo la empresa concretizar el negocio que estaba haciendo con México, gracias a Dios, porque estaba siendo mal vendida también. Y en estos momentos yo considero que la organización no es tropiezo para nada. Hemos sido garantes de sostener la empresa. Hemos creado ahorros en el presupuesto, hemos creado utilidades para la empresa, 10 años sin tener aumentos, reajustes salariales, 10 años, licenciado. Hemos creado en la reducción, así como le dice el licenciado, eran 4.100 empleados, ahora somos 2.500 empleados. Eso quiere decir que nosotros hemos estado anuentes a que esta empresa camine. Y en estos momentos estamos anuentes a dialogar. Hay una mesa de diálogo que la mandó a instalar el señor presidente de la República a través de Conatel, a través de la ministra de Finanzas, donde dio 45 días para darle un resultado al señor presidente que a la fecha no se ha dado. Más bien yo considero de que ese documento ya debe estar elaborado para que se le pueda entregar al señor presidente y que se tomen las decisiones. Aquí no vamos a llorar sobre la leche derramada. Hondutel necesita la línea de crédito, Hondutel puede caminar con fondos propios y con fondos externos. Busquemos el modelo de negocio que más le convenga a la empresa y nosotros los trabajadores vamos a ver en qué posición nos ponemos una vez que nos digan qué es lo que se quiere hacer con esta empresa. Gracias, licenciado, hasta este momento. Jorge.
Y buenos días, un saludo a Melvin, al ingeniero Valenzuela y a Orlando. Realmente Hondutel ha sido una empresa de la cual yo tengo muchos buenos recuerdos. Yo crecí ahí, antes de ser gerente general empecé de programador de computadoras y luego fui ascendiendo. Realmente viví una época dorada, podríamos decir, en el tiempo del ingeniero Alonso Valenzuela, que había una gran ejecución de proyectos a lo largo y ancho del país, donde se hacían transferencias millonarias. También la época en que fue el gerente general don Roberto Micheletti en el 98, que recuerdo es el bono de utilidades que recibimos más grande en la historia de Hondutel los trabajadores, nos dieron 3 sueldos y medio. Se transfirieron más de 9.000 millones de lempiras. Esos eran los ingresos que manejaba Hondutel. Lastimosamente, la empresa dejó de tener el apoyo del gobierno. ¿En qué sentido el apoyo del gobierno? En creer en los planes maestros, en creer en los planes que se hacían o que hicimos plurianuales, anuales y multianuales para hacer las inversiones necesarias, actualizar a Hondutel y poder seguir en la competencia. Sufrimos cosas, por ejemplo, seguros que no se pagaron cuando el MICH, que se perdió tanto dinero ahí y aunque estaba al día con los seguros, Hondutel no pudo cobrar. Después tuvimos grandes golpes con las leyes que se aprobaron en el Congreso en contra de Hondutel. Se nos quitó un sector de la banda, no se nos dejó desarrollar la telefonía celular cuando se habían invertido en aquel momento alrededor de 30 millones de dólares. Teníamos la central y ya las habíamos probado. Todas esas situaciones, toda esa falta de apoyo gubernamental es lo que ha llevado a esta crisis que tiene hoy la empresa, en una obsolescencia tecnológica grave de la que difícilmente se va a poder salir si no hay un apoyo muy fuerte de parte del gobierno en este caso, pero yo no creo que sea con dinero, debe de ser como lo establece Orlando en este momento, tal vez con una línea de crédito o con 1000 modelos de negocios que existen ahora en el mundo para poder salir de esa obsolescencia tecnológica y llevar a Hondutel para que vuelva a ser una empresa rentable. Ingeniero Alonso Valenzuela, ¿qué piensa usted? Usted que estuvo al frente de la empresa, al igual que Jorge, y ahora está don Melvin Maldonado. ¿Qué es lo que hay que hacer con Hondutel? ¿Qué análisis tiene usted con la experiencia que le ha dado su participación ahí? Bueno, gracias por invitarme, querido amigo, que ya días no nos saludábamos, y también con el presidente del sindicato que tuvimos una muy buena amistad y colaboración. Así. Y los distinguidos invitados, incluyendo el gerente actual de Hondutel. Con Hondutel todo se hizo mal, Raúl. El Congreso Nacional hace años decretó que dentro de 5 siguientes años se iba a privatizar gran parte de las prebendas de las ondas, de lo que quiera, de Hondutel. En esos 5 años que tardaron en hacer la licitación increíble, no invirtieron un peso, absolutamente nada. Todo iba para una cuenta multimillonaria con bancos de Estados Unidos. En esos 5 años Hondutel fue un fracaso. No tenían un método de alambre para reparar, no tenían nada. Resulta que la tal licitación le ponen un precio exagerado, mínimo de oferta. Entraron 2 empresas a competir, una entró para decir que no iba a competir y la otra entró con un precio más bajo del fijado por el gobierno. Ahí mismo les dieron tiempo para que pudieran hacer contraofertas, se dieron unas horas, pero las compañías no cambiaron su posición. El precio que se había fijado por Hondutel para licitar era demasiado alto, entonces la licitación fracasó, encontrándose Hondutel 5 años abandonada porque todo el mundo pensaba que sí se iba a vender, y como se iba a vender, entonces se le quitó dinero de parte del gobierno
centenares de millones de lempiras. Creo que hubo un año que se le pasaron al gobierno 800 millones de lempiras. Aún así, logramos en mi periodo invertir miles en nuevos proyectos. Usted lo sabe, presidente. Proyectos grandes que modernizaron Hondutel, pero después el apoyo se quitó, se han ido deteriorando. Esto fue ya hace 12 años, creo, Orlando. Sí. Se volvió, regresé a donde estaba la central nueva que yo inauguré y está en muy mal estado. Se abandonó de nuevo a Hondutel, pero la partida que Hondutel tenía que pasarle al gobierno, esa nunca le abandonó. Esa no desaparecía. Ganara o perdiera Hondutel, había que pasarle dinero al gobierno, y como era ley, pues había que cumplirla. Yo no tuve problemas porque era una época de bonanza, exclusivo, de proyectos, de mucho apoyo internacional. La última oferta que yo le hice al gobierno fue que siguiera el modelo de Panamá. Panamá vendió la compañía estatal quedándose con el 51% y el 49% otras empresas. Así que siempre el Estado tenía mayoría, en algún momento se necesitaba. Dio resultados extraordinarios. La compañía cambió completamente. Por supuesto, se eliminaron la politiquería, la contratación de parientes, de activistas. Ese es un problema eterno en Hondutel. Cuando yo llegué a Hondutel, tenía 4,000 empleados y lo bajé a 2,400. Me eché una cantidad de enemigos, inclusive en mi partido, terribles. Años más tarde, el presidente Pepe me pidió que si le quería ayudar, regresando, y ya Hondutel tenía de nuevo 5,000 empleados. Repito, yo recibí 4,000, pedí 1,600, algo así, con prestaciones sin problemas, y subió a 5,000. Es más, uno de los miembros de la junta directiva, nombrado por el gobierno como representante en la junta directiva, me dijo: menos mal que te nombraron a ti de gerente. Si me hubieran nombrado a mí, ya hubiera metido 10,000 cachurecos. Entonces, con ese tipo de criterios, ¿cómo puede una empresa? Una empresa tiene que tener el mínimo de personal bien capacitado, leal a la empresa, que sienta que tiene permanencia y futuro en la empresa. Pero todo lo que agarra el gobierno, y voy a hablar en general por todos los gobiernos, todo lo que agarra el gobierno lo destruye. Hace poco, el año pasado, dijeron que había un programa que el Infop iba a capacitar a miles de muchachos en inglés. Se necesitaba el inglés y se hizo una gran publicidad. Todo el mundo estudiaba en inglés, que más bien habían 20,000 muchachos más listos para matricularse. Ahora, un año más tarde, nos vienen a decir que la empresa está quebrada, que tiene exceso, que no tiene proyecto realmente, que no tiene futuro, no hayan qué hacer con ella. Si un año antes dijeron que se iban a dedicar solo al inglés, al año siguiente nos dicen que no hay, que se hicieron los proyectos de inglés, no tengo la menor idea.
El presidente Hernández fue a inaugurar ese proyecto. Sí, señor. Es cierto. Entonces, así van las cosas. Me acuerdo que a mí me tocó ser el primer director del Fondo Hondureño de Inversión Social. Conseguimos más de 600 millones de lempiras que al gobierno no le costó. El gobierno no puso nada, todo se consiguió. Ahí no había intervención en los proyectos de los diputados. Eran otro tipo, los maestros, las iglesias, las comunidades organizadas, las que proponían los proyectos. Tenían que ser proyectos para resolver problemas ingentes de primera necesidad de comunidades pobres, todo con material hondureño, mano de obra hondureña, en fin. Pero ¿qué pasó? Llega otro presidente y destruye completamente todo eso, se inventa su propio, él quiere el dinero para él quiere repartirlo como quiere, como si fuera de él, y destruye completamente una institución que le hizo mucho. Tenía un prestigio enorme el FIS. A mí me invitaban a muchos países a dar conferencias sobre cómo en tan corto tiempo logramos desarrollar casi 6.000 proyectos en todos los municipios del país, pero no sirve para nada para el presidente que sigue. Tiene otros parientes, tiene otros amigos, tiene otra forma. Entonces vinieron las partidas para los diputados que estaban prohibidas en el FIS y resultó en robos de cientos de millones de lempiras de los presupuestos que tenían para proyectos y que quedaron en manos de diputados que los repartieron a los partidos políticos. Eso está en la prensa, creo que hay varios juicios. Entonces, con ese tipo de criterio no va el país, pero vamos para atrás. Don Fito Facusé, un empresario muy reconocido, dijo una vez en televisión, hace poco, está loco el extranjero que quiere venir a invertir en Honduras, porque las dificultades que hay para invertir en Honduras, los atrasos que causa la burocracia, me imagino que son como los de Rusia y los de Cuba. Hace poco, y lo voy a decir por primera vez, don Tito, el alcalde de Tegucigalpa, que es, creo, buen alcalde, dijo que si usted compraba un terreno en Comayagüela para hacer un estacionamiento, le iban a cobrar en el distrito una lepira, nada más. Yo compré un terreno y tuve que pagarle a la alcaldía más de 12,000 pesos. Por una cosa, por otra, por otra, por otra, por otra. Era una cosa terrible el bloqueo para algo que era mucho mejor que el desastre de basura que había ahí. Entonces es difícil, la burocracia atrasa, se inventa, cobra, muy difícil de trabajar, así que tal vez me extendí mucho, pero ya día no vengo a un programa y quería expresar mi disgusto porque yo veo que Honduras va para atrás. Aquí lo que están viniendo a invertir son aventureros que vienen a pedir dinero a los bancos de acá, no traen dinero. Y sacan estadísticas de que hubo inversión en Honduras. La inversión son las compañías telefónicas extranjeras que están en Honduras y tienen que seguir invirtiendo en Honduras. Y entonces esa es la gran inversión que se dice que hay en Honduras.
No es cierto. Las ciudades modelo de Choluteca, ¿dónde están? El ferrocarril que se dijo que iba a venir desde Trujillo, pasando por La Pampa o La Chana, la parte sur del Paraíso, hasta llegar a Choluteca. ¿Dónde está ese proyecto? A mí me presentaron hasta el gerente general de ese proyecto y no hay nada, y este gobierno ya lleva 6 años de gobierno. Así que yo no me siento realmente optimista en cuanto al futuro de Honduras. No tenemos guerra como otros países. Los partidos políticos con sus relajos que tienen, pero el país está en paz. Pero no logramos aprovechar estos buenos periodos porque la burocracia lo impide, el ego de algunos presidentes que quieren ser solo ellos. No se puede inaugurar una presita de 5,000 pesos si él no está presente, si él no hace el discurso. Y entonces, en vez de estar viendo los grandes problemas, si yo hubiera sido alcalde de Tegucigalpa, dígame, Raúl, ¿cuál es el mayor problema que tiene Tegucigalpa? Agua. 70% de la gente no tiene agua. Y llevamos 6 años de este gobierno. Dígame, ¿en qué periodo de avance de algún proyecto para darle agua a la capital hay? No hay nada. La semana pasada comenzaron a hablar de un proyecto porque tienen una crisis terrible en este momento. Entonces, me parece que no estamos haciendo las cosas bien desde el lado del sector gubernamental. Lo único que se mueve en el gobierno son los contratos colectivos. De ahí nada se mueve. Todo está paralizado. Algunas cosas son buenas. El aeropuerto de Comayagua se va a inaugurar el año que viene. Me parece que es un avance, me parece que hay que felicitarlos, pero quitando eso, algunas carreteras que se han mejorado, hay que reconocerlo, pero en general me parece que hace falta mucho más. Este gobierno hizo un relajo, le cambió el nombre a todas las instituciones, ya uno no conoce a qué se dedica cuál, pero eso no es hacer gobierno. Hacer gobierno es hacer obra que la gente se sienta mejor económicamente y anímicamente, y más bien la gente, usted ve las caravanas de gente que se van para Estados Unidos. Si abrieran del todo se van miles y este país queda desierto. ¿Por qué? Porque los gobiernos no han hecho bien las cosas de cualquier color que sea, y salen en la prensa los juicios de cientos de millones de lempiras de un lado y de otro lado de los gobiernos, y todo que en nada, el dinero no regresa, los proyectos al fin no se hacen. Así que yo me siento muy frustrado porque han habido en los presidentes algunos. Ascona, por ejemplo, era un hombre honrado y trató de empujar algunas cosas, pero falló en otras. Otros presidentes da la impresión que no se dieron cuenta que eran presidentes. La política fue el único norte que tuvieron. El doctor Reina fue uno de ellos. No hizo ni una obra, pero se dedicó a perseguir a todos los que trabajaron en el gobierno de Callejas. Entonces yo ya tengo 77 años, ya me dedico a mi familia, me dedico a mi religión y a los negocios de la familia. Ahí sí le estoy metiendo
12 y 14 horas diarias y nos va bien afortunadamente, pero yo siento que el resto de la gente no le está viviendo bien. Gerente, don Melvin Maldonado, ¿qué se debe hacer con Hondutel? Mire, tal como lo ha socializado en su momento la ministra Rocío Tábora, hay una mesa de trabajo, es una mesa tripartita, está el gobierno, está la junta directiva de Hondutel y están los trabajadores también, en donde estamos haciendo una revisión de los aspectos técnicos, legales, financieros que tiene la empresa, a efecto de presentar un plan que permita tomar decisiones sobre el rumbo que debe tener la empresa. Ahí estamos viendo acciones de corto plazo, acciones de mediano plazo y acciones de largo plazo. En el largo plazo estamos contemplando un nuevo modelo de negocios, particularmente en el tema de Internet móvil, infraestructura de Internet móvil, igual para otros tipos de modelos de negocio, para el tema corporativo, para el tema residencial, con paquetes de contenido, igual para el tema de Internet de las cosas, porque es algo que está creciendo mucho en la región. Y es que antes de eso, licenciado, es muy importante tener en cuenta, tal como lo indicaba el ingeniero Valenzuela, la importancia que tiene el sector de telecomunicaciones, el motor que está haciendo para la economía. Imagínense que casi el 5% del Producto Interno Bruto se genera en las telecomunicaciones y Hondutel tiene un 5% en ese mercado. Es importante. Hay 17.000 empleos directos actualmente en el sector, solo 8.000 y 8.000 más en los call centers. Eso le dice a usted la importancia que tiene en el sector en términos de desarrollo económico. Asimismo, hay algunos otros indicadores que en el país no estamos tan bien si los comparamos con la región. Todavía la penetración de la Internet de banda ancha fija en Honduras es muy baja en relación a otros países, no llegamos ni al 20%. Por ahí la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples nos dice que en los 3 meses antes de la encuesta, solo el 36% de la población de Honduras había revisado Internet. Y en la última semana solo el 28%. Imagínense usted lo dramático que son esos datos cuando por otro lado queremos hablar de innovación, queremos hablar de gobierno electrónico, queremos hablar de agenda digital. Entonces, eso es lo que tenemos que estar enfocados nosotros hoy por hoy. ¿Qué se va a determinar haciendo? Pues, producto de esta mesa de trabajo, haremos la presentación para que en conjunto, porque al final esto es un tema de país, no solo se trata de los trabajadores de la empresa, se trata de la empresa misma y también se trata del país. No podemos estar pensando de manera aislada con cada uno de estos temas. ¿Hacia dónde aspiramos nosotros? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros que ha hecho falta en Hondutel? Ha hecho falta la inversión. Sabemos que el país tiene restricciones para endeudarse, sabemos que existen otras prioridades también. Entonces, ¿cómo puede llegar esta inversión? Esta inversión puede llegar a través de un socio estratégico, de un aliado estratégico que quiera realmente apuntarle a lo que estamos hoy por hoy planteando. Eso es parte del plan de rescate. Ese es parte del plan de rescate, así es. Eso es parte del plan de rescate, pero esa es una de las aristas que tiene este plan. Como le digo, hay una forma de hacerlo. Si Hondutel cuenta ahora con los recursos, pudiéramos desarrollarlo. Tenemos el recurso humano, tenemos el conocimiento, tenemos los planes. Eso es muy importante saberlo. Sin embargo, como le digo, nuevamente el país tiene algunas restricciones de endeudamiento. Hay una ley de responsabilidad fiscal, la conocemos. Sabemos de que hay que cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, tenemos que también ser claros en lo que el país requiere, Raúl. Y eso es un tema que no lo podemos descuidar, no lo podemos ver así a la ligera. En ese sentido, pues esperamos nosotros que una vez de que este trabajo esté concluido, se puedan tomar las decisiones. El problema es que cualquier decisión de esta que se tome no es una decisión inmediata, es una decisión que tiene un tiempo de maduración. Ya el ingeniero Valenzuela decía, los 5 años que tomó una licitación hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa mientras tanto? Por lo tanto, se tienen que tomar algunas decisiones de corto plazo, algunas decisiones inmediatas para poder mantener esta empresa estable.
Y ese es el mandato que nos ha dado el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, a efecto de que no nos volvamos una empresa en un problema para las finanzas del Estado, y estamos haciendo los mejores esfuerzos, estamos siendo creativos. A pesar de los malos resultados, tenemos algunas líneas de negocio que presentan un crecimiento importante, tal es el tema de los datos, hemos crecido en relación al año 2017, a niveles como muy comparables con lo que está pasando en la industria, y eso le dice de que en Hondutel tenemos la visión clara. Con las limitantes que hemos tenido, hemos podido invertir alrededor de casi 20 millones de dólares en los últimos 2 años, muy poco para una empresa como esta. Sin embargo, nos ha permitido dar pasos firmes en transformar esta empresa de una empresa de telefonía fija tradicional a una empresa proveedora de servicios digitales. Pero sabemos que para lograr la transformación total de Hondutel necesitamos también revisar el marco regulatorio, necesitamos revisar el marco legal y administrativo de la empresa, y también necesitamos revisar todos estos nuevos modelos de negocio que se pueden estar implementando con las capacidades que hoy por hoy tiene la empresa. ¿Qué pasó con la telefonía celular de Hondutel? Porque Hondutel sacó unos teléfonos y se usaba la telefonía celular. ¿Ya no existe eso? No, sí existe, de hecho. Pero fíjate que la gente no sabe. No, sí existe todavía. Tenemos un número muy pequeño de usuarios. Nosotros representamos el 1% del mercado de telefonía móvil. Alrededor de 12.000 clientes tenemos activos actualmente. Es un servicio bastante estable, con una voz muy clara. Está todavía, todos usamos ahí en una empresa y en otros sectores usan la telefonía móvil de Hondutel. Y eso, sin embargo, recordemos que fue un proyecto que se formuló en la década de los 2000, por ahí. Recuerdo, se instaló en las fronteras. A finales del siglo pasado. A finales, ¿verdad? De los años 90, perdón. Y luego se trajo en el año 2006. En el año 2006 se trajo a las ciudades. Era una tecnología que estaba prevista para el año, ¿cómo se llama? Estaba prevista para hacerla en el tema de hacerla en el área rural, sin embargo se hizo en el área urbana. Pero fíjese que yo una vez usé ese celular de Hondutel y yo lo sentía bien, pero los hondureños no saben que todavía Hondutel tiene esa telefonía celular. Ha faltado promoción, no lo podemos negar, sin embargo ha faltado un poco de promoción, pero como le digo, funciona y opera en las ciudades más importantes del país, desde Choluteca, pasando por Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula y La Ceiba. Hay un número importante de usuarios que hoy por hoy todavía tienen el servicio nuestro. Jorge, y luego... Sí, realmente ahí la telefonía móvil de Hondutel realmente no va a funcionar. Probablemente porque es una obsolescencia tecnológica terrible. ¿Para qué voy a usar yo si ahora la voz es gratis? Yo no sé si ustedes han notado que cuando uno va ve las promociones de las empresas de telecomunicaciones en el país, nadie vende voz, todos venden datos. Te lo doy full Facebook, full WhatsApp, full Instagram, full Snapchat, porque eso es lo que hay en el mercado. Los planes de la telefonía ahora son: hable lo que quiera, que es gratis, use el WhatsApp y use los datos. Entonces, la móvil de Hondutel... ¿Y esa móvil de Hondutel no se podría modernizar de esa manera? Claro, pero ¿cuál es el tema para modernizar la móvil de Hondutel? Necesita inversiones de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares. Y voy a venir yo, que no soy un aventurero, como dice el ingeniero Valenzuela, a meter 300 millones de dólares para venir a pelearle los clientes ya establecidos a las empresas que están actualmente funcionando. Nadie va a venir. Entonces, para mí, el apostar a la telefonía móvil de Hondutel realmente no tiene sentido. Yo recuerdo que en la empresa, los clientes de la móvil de Hondutel son los empleados de Hondutel, no la gente que está afuera, precisamente porque el mercado ya se movió. Ahora todo el mundo está en datos. La voz es regalada, la voz es un commodity. Es como lo mismo que pasa con las llamadas internacionales, una especie en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo se comunica por las diferentes redes sociales, por las diferentes tecnologías sobre IP, que es lo que está funcionando. Entonces ahí viene el tema de cuál es el modelo que debe de ser Hondutel. Entonces vamos a algo más profundo todavía, que es el desorden que existe en el sector de telecomunicaciones en el país. Mire, Raúl, la carretera de los datos
son los proyectos de fibra óptica. Hay como 5 compañías que tienen la ruta San Pedro Sula, Tegucigalpa, con fibra óptica. Y tenemos abandonado lo que son las rutas por Colón, las rutas por Olancho. ¿Por qué? Porque no hay un plan nacional de banda ancha. No hay desde el gobierno central una visión completa de hacia dónde debe ir el sector de las telecomunicaciones. Yo podría preguntar aquí, ¿cuánto, a partir de qué velocidad es banda ancha en Honduras? Nadie lo sabe, porque el gobierno, que es el que tiene que dictar las políticas de telecomunicaciones en el país, no las ha definido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un operador de telecomunicaciones estatales, que es Hondutel, que está compitiendo en manera desigual con las empresas mercantiles propias, y tenemos un órgano regulador, que es Conatel, dictando políticas cuando esa no es su misión. La misión de Conatel es regular el mercado. Quien debe dictar las políticas es el gobierno central al más alto nivel, y eso no se está haciendo. Entonces, esa distorsión en el sector de telecomunicaciones le afecta bastante a Hondutel también, porque no le permite realmente orientarse. Nosotros decíamos en un tiempo que las empresas mercantiles llegan hasta donde está el último cliente. La empresa estatal de telecomunicaciones debe llegar hasta donde está el último ciudadano. ¿Por qué? Porque tiene que crecer, tiene que fortalecerse la infraestructura, tiene que garantizarse el acceso universal a todos nuestros ciudadanos, porque eso es lo que va a fomentar el crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, una de las grandes debilidades del sector de telecomunicaciones en el país es precisamente eso, que no está ordenado. De los 3 componentes que hay, solo existen 2, que es los reguladores y los operadores. Pero quien dicta las políticas al más alto nivel no existe en el país. Y ese vacío golpea a Hondutel muy fuerte. Sí, solo... Yo quisiera que tuviésemos clara la situación. El problema es de visión de país. Aquí no vamos a inventar, como les dije al inicio, el agua caliente. O tenemos una empresa mercantil compitiendo con las otras empresas, o tenemos una empresa de servicio social sin fines de lucro, como lo es Hondutel. El problema es que hemos confundido. Hondutel es una empresa descentralizada, pero en su administración es centralizada. No nos permiten echar a andar nuestros propios planes. Y ahí está el problema, Lidia. Aquí, desde otros que no conocen el sector, lo están manejando. Y no es posible. ¿Quiénes son esos otros? Bueno, recuérdese usted que si ponemos en Conatel entes reguladores, deben haber personas conocedoras del sector. Si en el gobierno, en el plan de país, deberíamos de tener una hoja para manejar el sector de telecomunicaciones, deberíamos de tener entonces esa parte, a dónde vamos a meter a Hondutel como empresa del Estado. Aquí hay un plan de país donde el gobierno debería de tener clarito que el servicio de datos, porque hablando de móvil, ya no hablemos de la móvil murió, la telefonía tradicional murió, y nosotros estamos claros que el camino de Hondutel es a través de datos, y somos exclusivos. Tenemos que definir la licencia de portador internacional. Óigase bien, desde que se habló del mercado, Hondutel es la única empresa de telecomunicaciones, los demás son operadores, pero en el Congreso les dieron un contrato igual al de Hondutel sin hacer una licencia internacional. El tráfico internacional todavía debe de pagar el tráfico, los operadores. No lo pagan porque también el contrato les dice que no lo paguen, pero todavía no son dueños del solar porque no han participado en una licitación internacional. Entonces yo considero, claro está definida la situación de Hondutel. Si en estos momentos que se ha abierto un debate sobre Hondutel, sobre la ENE, sobre todas las instituciones del Estado, ¿por qué el Estado en un momento decidió crear empresas que le generaran ingresos? Era para que le ayudaran a sostener los compromisos sociales que tenía el gobierno. Pero en estos momentos que todas están pasando al sector privado, prácticamente el gobierno se está quedando solo con la administración de impuestos. Y Hondutel no es la excepción. A Hondutel se le trata como empresa privada cuando hay que quitarle los impuestos. Y se le trata como empresa del Estado cuando hay que exigirle que cumpla con compromisos. Fíjese que Conatel, hay un fondo de inversión en telecomunicaciones, que debe ser a través de Hondutel, pero Conatel se puso a construir también. Hondutel debe ser el brazo social del gobierno, debe ser la institución que le genere garantías de seguridad nacional al gobierno, que no se lo va a garantizar el privado.
Entonces, estamos en manos del privado. Hondutel debe ser la empresa del Estado. Que conste, Hondutel hasta el momento no le ha causado un centavo al gobierno. En ningún momento hemos sido problema fiscal para el gobierno. Hondutel vive con lo que cobra, con lo que vende, con lo que instala, con lo que repara. En ningún momento de los impuestos del pueblo le han puesto una empira a Hondutel. Hondutel es autofinanciable. Fíjate que en estos momentos el plan de rescate de Hondutel está bien definido, a corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en el corto plazo, licenciado? Vamos a dejar claro. El corto plazo estamos exigiendo, fíjese que aquí hablan de contratos leoninos. Fíjese que el contrato, nosotros los trabajadores de Hondutel hemos participado en reducciones de personal fuerte. Ahorita, ¿qué le estamos diciendo al señor gerente? 150 millones de lempiras queremos porque hay más de 400 personas que se quieren ir voluntariamente. Pero dice la ministra de Finanzas que no se le puede aprobar ese préstamo a Hondutel porque en el 2015 la ley no le prohíbe. Y ahora sí le prohíbe prestarle a una empresa que tiene 200 millones de pérdidas. ¿Por qué a la ENESI le están prestando ahorita entonces? Si es la misma política. Nosotros estamos con una ley de contratación que no nos permite competir. Entonces yo considero de que si no agilizamos esto, Hondutel es mejor que tome la decisión. Aquí no hay tal, aquí podemos pasar todo el año hablando de qué hacer con Hondutel. Hondutel tiene claro el camino. Si no nos dan la oportunidad, 3 cosas. El gerente lo tiene claro. Hondutel con sus propios medios, Hondutel con alianzas estratégicas y Hondutel con el socio. Que decide el gobierno por qué vía lo quiere llevar. Si escoge una vía de esas, que le ponga plazo, porque hablando del socio estratégico no pasa más de 2 años un negocio de esto. Si nos vamos con las alianzas, eso es a mediano plazo. Y si nos vamos con el financiamiento de la línea de crédito, eso es a corto plazo. El retorno de la inversión de Hondutel no le va a pasar alrededor de 6 meses más de aquí a la fecha. Pero si nosotros nos vamos con el socio y si no le ponemos el corto plazo a Hondutel, Hondutel se nos muere, licenciado. Y yo considero de que esta empresa le ha generado utilidades al gobierno. Alrededor de 20.000 millones fueron las transferencias en los gobiernos anteriores. 20.000 millones. Entonces yo considero de que si ya se esquilmó a la empresa, si ya se saqueó en los gobiernos anteriores, ¿por qué no darle la oportunidad de que le aprueben su presupuesto? Se dice que el presupuesto de Hondutel no tiene un lempira para inversión, y no es este año, pasado, 10 años atrás, no tiene un lempira para inversión. Y sí le obligan a crear ahorros y que invierta de no tener inversión. Entonces, ¿cómo vamos a crear con lo poquito? Mire, estamos careciendo de todo. Los trabajadores no somos los culpables. Yo quisiera decir que el capital y el trabajo son fundamentales en el crecimiento económico de los países. Y si nosotros paráramos el país, entonces quisiera el capital sin el trabajo. Paramos el país y ya terminó el problema, no van a haber más ingresos. Entonces, no satanicemos a los trabajadores. ¿Sabe que en Hondutel el 75% de los empleados ganan menos de 25.000 lempiras? Pues no es cierto que estamos con contratos reunidos. El contrato colectivo está cumpliendo a un 20%, licenciado. Entonces no somos problemas los trabajadores. Me dicen aquí que si puede ampliar lo de los contratos de comunicación con el Congreso. Es que la verdad que deben ser revisados. Debe ser revisado. ¿Por qué tenemos tanto tiempo de tener una ley de telecomunicaciones en el Congreso engavetada? Donde está definido cuál es el papel de la empresa hondureña de telecomunicaciones. ¿Y por qué está engavetado? ¿Y por qué? Porque hay grandes intereses de que Hondutel no se mueva. Porque no le quitan la ley de contratación. Algo que pasa ahí, miren, esa ley de telecomunicaciones también ya está desfasada. Esa ley de telecomunicaciones estaba orientada a dejar en el sector privado la telefonía internacional. Así se quiso manejar. Se le agregó, no se nos olvida que nosotros mencionábamos que le pusieron una colita al convenio para que pudiera traer telefonía internacional por sus propios medios las empresas privadas. Sin embargo, ese modelo que está en esa ley ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque la tecnología en telecomunicaciones se mueve tan rápido que ahora ya nadie usa las líneas, o muy poco se usan las líneas telefónicas para llamar de Estados Unidos a Honduras o para llamadas internacionales. Todo el mundo lo hace por las diferentes plataformas de IP que existen. Yo estoy seguro de que por lo menos yo tengo tiempo de no hacer una llamada internacional por una línea convencional. Es más, ya ni tan siquiera a la gente que vive en San Pedro Sula o la gente que vive en La Ceiba se le llama por una línea convencional. La gente regalan la voz. Entonces ese modelo de ley y ese convenio que estaba ahí en el Congreso ya tampoco forma parte de la realidad, porque la tecnología se mueve demasiado rápido. Entonces realmente sí tiene razón Orlando que en aquel momento afectó mucho,
pero ahora ya no tiene sentido, Hay que porque es otra especie en peligro de extinción, las llamadas internacionales a través de los métodos convencionales. Entonces, es esa visión de hacia dónde quieren llevar la empresa el problema. Es esa falta de decisión de cuál es el modelo que quieren aprobar para Hondutel. Si va a ser una empresa estatal de telecomunicaciones o va a ser una empresa mercantil de telecomunicaciones. Eso es lo que debe de definir primero, cuál es la visión de país para el sector. Permítame, voy a ir a una pausa. Dice el empresario Agustín Torres: me alegra ver nuevamente a don Chitín Valenzuela en los medios. El hombre tiene una claridad sobre la realidad del país. Mi respeto para él. Feliz semana a todos, dice don Agustín Torres. Saludos, Agustín. Una pausa y continuamos. Continuamos abordando el tema de la crisis financiera de Hondutel. Ingeniero Alonso Valenzuela, ¿cuál es la salida que le dio a Hondutel usted? ¿Qué piensa? Como dije hace un rato, Raúl, el mejor momento que tuvo Hondutel a nivel internacional para lograr un muy buen precio por una parte de Hondutel fue al final de mi periodo, cuando Panamá logró vender su estatal quedándose con el 51% y logrando una muy buena negociación con el 49%. Y sigue con mucho éxito. Pero acá no se quiso hacer realmente nada. Aquí si el presidente decide todo, van a chapear un terreno, tiene que ser el presidente que lo diga. Entonces, con esa centralización de esperar que el presidente decida, todo se atrasa, todo se politiza. Hondutel no debería ser en absoluto una entidad de tipo político. Claro. Es una entidad absolutamente técnica, manejada por expertos graduados en ese tipo de áreas. Es más, cambia tan rápidamente que uno no puede ponerse al día por más que quiera. Yo tengo parte de mi familia viviendo en Paraguay y todos los días hablamos y nos vemos, estamos viendo unos con otros y hablamos horas enteras y no vale nada. Es un mundo completamente nuevo. Lo que decía, hablar no se cobra, ya hablar por teléfono no se cobra. Entonces, no está Hondutel lista para nada de eso. Hablaron un poco de los teléfonos celulares de Hondutel. Nunca hubo proyecto celular. Eran 2 proyectos que 2 compañías extranjeras regalaron para poner telefonía de ese tipo en la frontera. Proyecto muy social. Y un gerente de Hondutel se las trajo para acá y lo presentaron como proyecto de telefonía móvil de Hondutel. Nunca hubo ese proyecto, nunca hubo un presupuesto y por supuesto el presupuesto que podía tener era una centésima parte de lo que ponía Móvil y la otra compañía extranjera. Recuerde que uno de los hombres más ricos del mundo en ese tiempo, el señor Slim, vino aquí a hablar con el presidente. Tenían interés. Cuando yo fui a México le pregunté, Raúl, al yerno de Slim, ¿por qué no presentaron oferta a ustedes? Me dijo bien sencillo, unos días antes de la licitación sacan un decreto de que todos los activos en los bancos no eran parte de la licitación, pero los pasivos sí. Un terreno lindísimo que hay aquí por el lado de Cerro Guanalaínez, donde
se tenía todo el diseño para desarrollar los edificios de Hondutel. Un mes antes de la licitación, el gobierno ordenó que ese terreno bellísimo y caro pasara a poder del Ministerio de Hacienda. Entonces me dijo el yerno de Berlín, en Honduras creyeron que nosotros éramos pendejos. Íbamos a comprar solo los pasivos y a última hora le fueron quitando todo lo que tenía valor, los activos, los terrenos. Entonces me dice que íbamos a licitar. Entonces hubo jugadas muy mal hechas que le dieron una imagen muy fea a Honduras en esos días de que una licitación que se anuncia cuáles son los activos y poco a poco, en una forma sin decirlo, pero haciéndolo, le fueron quitando los activos a Hondutel hasta que los que iban a licitar se dieron cuenta de la jugada. Por eso es que no se presentaron a licitar y el que se presentó a licitar hizo una oferta por 1/3 de lo que el gobierno creía. Así que todo eso se hizo muy mal realmente. ¿Está de acuerdo usted que Honduras, el gobierno de Honduras, venda el 51% de Hondutel y se quede con el 49%? Estoy totalmente de acuerdo, pero lo que no sé es si alguien está interesado en ese 49% después de todo lo que ha pasado en Hondutel. Volvió a quedar en el abandono. Es que estos son gobiernos en que si el presidente le pone interés a la luz, todo lo demás cae, nadie le pone. Si el presidente le pone de moda andar corriendo en los pueblos, bueno, todo el mundo corriendo, pero todo lo demás se abandona. Entonces, francamente, no sé en qué estado está Hondutel para que alguien que tenga dinero y prestigio y conocimiento del negocio se pudiera interesar en ese 40%. Francamente, lo ignoro. Pero es una salida que tiene Hondutel porque no la podemos manejar, querramos o no, se juega política, se llena de gente, activistas. Yo no sé y no voy a meterme en conflictos con Orlando. Hay cláusulas en el contrato colectivo de Hondutel que obligan a Hondutel a tener un zoológico en San Pedro Sula y un zoológico en Tegucigalpa para el entretenimiento de los hijos de los empleados de Hondutel. Imaginen zoológicos que requieren animales especiales, comidas especiales, doctores especiales, exageraciones. Yo le decía a Galeas, el presidente del sindicato, antes de Hernández, le decía que esos contratos colectivos habían emborrachado a los gerentes y ya borrachos habían firmado algunos contratos colectivos porque habían cláusulas absurdas realmente en uno de ellos, imposibles de cumplir. Y luego el concepto de que cada cláusula debe ser mejorada. Entonces yo les decía, bueno, hay que mejorar los feriados también. Entonces un día dije por radio, riéndome un poco, el sindicato quiere que haya feriado el Día de los Enamorados, el Día de la Virgen de Suyapa, el Día del primer aguacero de los chiquirines, pero lo decía en un tono sarcástico, diciéndoles, esta es una empresa de servicio, tiene que estar abierta sábado y domingo, porque es de servicio, y no pidiendo
más días de no trabajo. Entonces cambien el contrato colectivo, pidan que les paguen más lo que quieran, pero no pidan choteo, porque la hacen ineficiente ante la empresa privada. Pero cambiar las mentalidades es muy difícil, así que pero sí logré parar. Me di cuenta, yo no sé, que después habían aprobado en otra administración dar feriado el Día de la Virgen de Suyapa y el Día de los Difuntos, creo. Yo eso lo rechacé. Yo solo quisiera agregar a lo que está planteando, que me pasó a mí cuando hace muchos años. Tenía un carrito yo, un Toyota 1000, ¿verdad? Y entonces yo le fui a tapizar los asientos, le cambié las llantillas, le puse para venderlo. ¿Lo arreglaste? Lo arreglé y después nadie lo quería comprar. Lo mismo pasa con Hondutel. Hemos querido hacer maquillajes, le han querido hacer, o se está queriendo preparar y al final nadie lo va a venir a comprar. Porque esa obsolescencia tecnológica que tiene le impide que pueda ser atractiva para un inversionista, para una persona seria que venga o para una empresa grande que venga acá. Porque los grandes ya están instalados en el país. De hecho, hubo una fusión entre Digicel y Claro, que pasó a Claro, y que Digicel compró Claro en el Caribe para consolidar su modelo de negocios. Este año invirtió en datos una de las empresas del país, $100 millones, solo en datos aquí en Honduras, y $3.500 millones en Centroamérica. Ese es el tamaño de las inversiones que hay que hacer acá. Y usted va a invertir $100 millones o $200 millones en Hondutel y hoy va a poner la orden de compra de lo que va a construir. Quiere decir eso que hasta dentro de 1 año y medio, 2 años, va a tener los equipos funcionando y va a empezar a tener el retorno de esa inversión, pero no es que es un mercado cautivo donde usted va a pelear solo, no, es un mercado donde ya están instaladas las otras compañías, entonces la competencia es mucho más difícil. Mientras no se defina realmente cuál es el norte, cuál es la visión que hay para una empresa estatal de telecomunicaciones, tenemos esa confusión en si somos una empresa estatal o somos una empresa mercantil. Señor gerente, ¿cuál es la posición ante eso? Mire, Hondutel realmente tiene muchos activos productivos. Somos socios del consorcio del Cable Maya, tiene capacidades extraordinarias ahí de transporte de internet, tenemos 10 landas de 10 gigas. Si vemos el mercado, los operadores que tienen mayor participación consumen 6, 7, 8 landas, nosotros tenemos 10, Hondutel tiene 10 landas. Tiene infraestructura, tiene una red de transporte, tiene una red DWDM de primera generación, tiene una red IPMPLS de primera generación, ha trabajado poco a poco en la innovación. De manera muy práctica, con lo que hoy por hoy tiene Hondutel, tendría un 50% de lo que es una red móvil. Y cuando yo digo red móvil, no estoy hablando propiamente de telefonía móvil, estoy hablando de datos. Realmente tenemos todavía un potencial muy importante. Definitivamente el tema de la obsolescencia está, no lo voy a denegar. Sin embargo, estamos hoy por hoy apuntando con nuestros propios recursos a generarle una transformación a esta empresa, que como bien indicaba el ingeniero Aguilar, se requiere mucho más que trabajar solo en Hondutel, sino que también se tiene que ver el marco regulatorio, también se tiene que haber una claridad en una política pública. Reflexionaba con alguien la semana anterior, un consultor del Banco Interamericano, y me decía, la ley de telecomunicaciones no incluye el concepto de banda ancha. Aquí en esta mesa se habló de tener un plan nacional de banda ancha, y realmente cuál va a ser la contribución de Hondutel en una política pública de conectividad. Estamos hablando de economías digitales, estamos hablando de startup, estamos hablando de una serie de conceptos de innovación en materia de educación, en materia de salud, pero realmente estamos descuidando el activo, porque al final el Estado de Honduras es el dueño de todos estos activos, y cuando hablo, no solo estoy hablando de lo que hoy por hoy tiene Hondutel, sino que también estoy hablando del espectro radioeléctrico que tiene el país, y eso es un tema que debemos de cuidarlo, y no solo verlo, qué es lo que está pasando con Hondutel, sino que realmente qué es lo que va a pasar con el sector. Yo digo, tenemos oportunidades
definitivamente las hay. Estamos pues siendo bastante creativos nosotros con nuestro trabajo a efecto de que esta situación no se nos deteriore en nuestras manos. Sin embargo, no es fácil. Vivimos y competimos en un mercado de privados con las limitantes de una empresa pública. Disculpe, licenciado, ¿y el presidente qué les ha dicho? El presidente está a la espera de que le hagamos una presentación de realmente qué ruta tener con Hondutel. Lastimosamente hay situaciones que no hemos ido avanzando de repente en el tiempo que se ha establecido. Ya sin embargo tenemos un documento, tenemos una propuesta ya bastante elaborada, la cual esperamos que sea de conocimiento de los niveles que se estimen necesarios, Gabinete Económico, Junta Directiva de Hondutel, para posteriormente llevarle al presidente esta propuesta y ver qué es lo que sigue, si es una participación con un socio, si es una participación con un aliado estratégico o si se pueden hacer las inversiones que corresponden en Hondutel para dar un compás de espera a lo que corresponda realmente en el futuro. Sí, yo creo que lo que aquí se está diciendo es importante porque estamos construyendo el futuro de una empresa que se ha venido abandonando en el camino. Y como les digo, 5 mesas de diálogo, planes de rescate en el Congreso, que nunca dieron fruto. Si se hubiesen aprobado los planes de rescate en el 2013, que fui parte de la Comisión Interventora de Hondutel, como miembro del sindicato, hicimos todo el trabajo para hacer un plan de rescate que finalizaba en 22 meses, incluso en la búsqueda de una alianza estratégica al final. Porque nosotros somos fieles creyentes que Hondutel no es cierto que el socio estratégico, si lo que necesita es una alianza. Hay empresas interesadas en darle los equipos a Hondutel. Hay empresas que le pueden generar negocios compartidos a Hondutel. El problema es que no se le permite a Hondutel la libertad de administrarla, porque primero hay que pedir permiso. Fíjese que ahorita lo que está diciendo el licenciado Melvin, una landa que le costaba $48,000 en su inicio, ahora le cuesta de $3,000 a $7,000 y tiene que ir a junta directiva a pedir autorización para hacer ese gastito de 150,000 lempiras. ¿Cómo se va a mover entonces la situación? Si estamos atados de pie y manos, no podemos con una, oiga bien, la empresa privada gasta $100 millones en mantenimiento de las redes de ellos. ¿Y nosotros cuánto gastamos en mantenimiento? Nada. ¿Y cómo pues? Si no nos permiten a nosotros, le aprueban los proyectos al señor gerente y luego le dicen que usted tiene que buscar los fondos autofinanciables. No, hombre, óigame, licenciado, yo quiero decirles algo. $4 millones. Problema para prestárselos a Hondutel ahorita, solo para que Hondutel pueda, óigase bien, comprar ese segmento terrestre que solo le cuesta 3 a 7 millones de dólares. Perdón, 7 millones de lempiras. No, 7,000 lempiras, perdón. $7,000. Estamos hablando de 150,000 lempiras. Estoy equivocando por la cifra que lo tengo. Pero eso nos dice a nosotros cómo es que estamos de atados. No es posible que el señor gerente presente a junta directiva todos los proyectos y le digan, ya que ya le aprobamos el 100%, pero es usted el que no los echa a andar. Pero los mandan a buscar fondos adentro de la empresa. ¿De dónde? Si yo le aseguro que si a nosotros nos prestan ese aval, que dicen que porque estamos haciendo más de lo mismo, ¿cómo no vamos a hacer más de lo mismo si no nos permiten hacer cosas distintas? Nosotros queremos con 2G. ¿Cómo vamos a competir con 2G, con el mercado que tenemos a 5G ahorita? No es posible. Conatel debe de ponernos ya las 700 para ver de qué manera nosotros entramos en competencia. Pero no podemos, porque de esa manera, Hondutel, que nos midan, que nos presten la oportunidad de demostrar que ese plan estratégico que tiene la empresa a corto, medio y largo plazo, a corto plazo, $4 millones para poder comprar ese segmento, para poder comprar la última milla en internet, para poder cerrar los anillos de fibra en Tegucigalpa, en Perú y La Ceiba, y no poderle dar esa oportunidad a la administración en junta directiva. No, hombre, no es justo, no es cierto que estamos compitiendo. Nosotros tenemos 300,000 clientes, que de ese segmento no estamos utilizando ni el 20%. Si nosotros le lleváramos a usted internet, le lleváramos telefonía, le lleváramos cable a su casa, usted inmediatamente y a precios
a precios mejores, porque no somos con fines de lucro, somos de servicio social, licenciado. Que nos prueben. El mismo gobierno debería de ser el primer cliente de Hondutel, el primer cliente de Hondutel, con datos que nos permitan. Hondutel tiene proyectos pilotos en Tegucigalpa, de telefonía, de llegar en internet hasta su casa con la última milla, pero no nos permiten eso. Hasta ahorita están entrando instituciones del gobierno con Hondutel, porque han visto que Hondutel el problema no es de datos tenemos, somos exclusivos, licenciado. Mire, yo no sé de qué internet ni me diga de cuál lo tiene, pero el día que pruebe el de Hondutel le da capacidades fuertes. Lo que tenemos es mejorar las capacidades y las velocidades. Tenemos 100 gigas en Puerto Cortés, no podemos traer las otras 10 landas, ya estamos pegando en la primera, ya estamos saturados en la primera y no podemos usar 150.000 lempiras para traer la otra. No, hombre, estamos vendiendo confites, pudiendo vender tecnología de punta. Pues no es posible, pues. Una pausa. ¿Qué dice la gente? Una pausa y luego continuamos. ¿Qué dice la gente, Edgar? Vamos a ver qué dice la gente en las redes sobre este tema de Hondutel. Es lo que estaba diciendo don Orlando Mejía, el presidente del sindicato. De repente la mayoría de hondureños no sabe que Hondutel tiene todos los servicios. Dice Delvin, la consigna del gobierno es privatizar Hondutel. Julio Ramírez, es una lástima cómo hacen piñata las empresas. Solo en Honduras un monopolio quiebra, razones varias. Pregunten qué empresa provee el servicio de internet del pueblo. Lo podría hacer Hondutel, pero no lo hace. Recuerdo que antes Hondutel era la gallinita de huevos de oro, se dice, y para tener una línea de teléfono tenía que ser un buen compadre con un militar, con consecuencia como Claro y Tigo, producto siempre de negocios políticos y enchambados políticos también. Ya pasó a la historia. Ingeniero Valenzuela, luego de escuchar a don Orlando Mejía, ¿qué piensa usted se debe hacer con Hondutel? Lo que siempre dije, lo que no sé es si las condiciones todavía están dadas. Yo propuse el modelo panameño que en ese tiempo dio resultado. El gobierno se quedó con el 51% y el 49% que se dio. 49 el gobierno y 51. Entonces, pasó a Cable and Wireless. El que compró. Solo aclárenme. Sí, en Panamá fue un poco diferente, ingeniero. Al final, Cable and Wireless manejó la empresa y por eso es ese modelo de éxito. Pero con el 51. Sí, con el 51. O sea, el gobierno se quedó con 49. Sí. Exacto. Y la empresa privada con el 51. Correcto. Exacto. Esa es la salida. El gobierno comenzó a recibir dinero y todo sin hacer nada porque la responsabilidad administrativa y todo era de una compañía pues muy conocida internacionalmente. Esto cambia y no sé quién lo decía. Yo quería regalarle unos postes de telefonía a no sé qué institución de Ciguatepeque. Regalarle postes que estaban tirados en el suelo fue un trámite, dictamen legal, dictamen de este, dictamen del otro. Bueno, desistí de regalar los postes porque era un complejo cuando no valían, estaban tirados en el suelo. Entonces, el gobierno no tiene tantas regulaciones que no puede manejar estas cosas rápidamente. La compañía que compró el estatal de Nicaragua, yo me reuní con ellos y le dije, ¿qué ponen en agenda? Todo lo que valga más de $1 millón va a agenda. Si no llega el $1 millón, es cuestión gerencial. Y aquí uno metiendo postes bien, una agenda de este tamaño, de papada. Pues le cuento, ingeniero, que esos postes le generaron problemas al siguiente gerente que llegó, porque aquel sí los dio y tuvo graves problemas por haber regalado 20 postes que estaban en el suelo, en Comayagua. De veras. ¿Cómo no? Qué barbaridad. Jorge, ¿estás de acuerdo que se venda el 51%? Sí, definitivamente sí. Yo platicaba con un expresidente de la República, con el expresidente Maduro, también con el expresidente Micheletti, sobre este tema.
y yo en aquel momento era un defensor de que la empresa debiera seguir siendo estatal. Y realmente acepto que tal vez en aquel momento era verdad, en este momento ya no. Yo que sí creo que se debe privatizar. Tomando en cuenta el ejemplo que pusiste de cómo arreglaste el carrito y después nadie te lo quería comprar, ¿cómo van a hacer para arreglar un Dutel y que alguien se interese? Yo diría que debe de ser la apuesta a lo que está planteando el señor gerente, poner de verdad todos los activos ahí, no hacer lo del edificio, lo del terreno que está enfrente de Injupen, Ingeniero Valenzuela, que se traspasó a finanzas y ahora es un estacionamiento ahí. Hay que poner de verdad las cosas que tiene. Tal vez yo salvaría el Palacio de Telecomunicaciones en el centro, que es una obra histórica más bien, pero no sé, o sea, habría que ver si se pone o no. Pero si realmente ponen todos los activos ahí y se busca con detenimiento, podría haber alguna empresa que quiere entrar, la misma Cable & Wireless, que no tiene presencia en el resto de Centroamérica, pudiera interesarle, pero definitivamente Hondutel tiene que irse al sector privado. Ya no, si el modelo es dejar una empresa mercantil, si el modelo es continuar como una empresa estatal de telecomunicaciones, tiene que cambiar la visión de Hondutel, se debe de orientar a llegar hasta aquellos lugares donde las empresas mercantiles de telecomunicaciones no dan cobertura, ahí en las zonas más alejadas del país, y llevar las telecomunicaciones ahí mientras llegan las privadas. Pero eso es un modelo completamente diferente a lo que estamos hablando aquí de una empresa mercantil de telecomunicaciones. Entonces, esa indefinición es la que debe primero el gobierno establecer para que pueda decidirse cuál es la mejor ruta para Hondutel. Si buscar el socio estratégico o seguir en un modelo diferente que probablemente debe de buscar más el llevar las telecomunicaciones a las áreas que no están cubiertas o que no se les proporcione el servicio por parte de la empresa privada. La situación económica de Hondutel, porque el otro día vi que las autoridades del sindicato estaban hablando de un incremento del salario de los empleados. ¿Están en condiciones de eso? Pues mire, este es un tema que continuamos revisando. Al salir de acá tenemos una reunión con la dirigencia sindical para hablar sobre este tema, dado que también es de cumplimiento, ¿verdad?, al marco legal en el que Hondutel es respetuoso. Hay una nueva ley de salario mínimo, hay un contrato colectivo vigente, pero también ellos conocen bien de la situación financiera de la empresa y así está establecido en ese contrato colectivo, ¿verdad? Está establecido los mínimos, los máximos y también está establecido un procedimiento. Así que al salir de acá nosotros continuamos con una negociación permanente que hemos tenido, un diálogo permanente que hemos tenido con la organización a efecto de encontrar el mejor camino para las partes y que realmente no se pueda convertir en un riesgo, en un problema a las finanzas de la empresa ya golpeadas hoy. Orlando, ¿cuál es la posición de usted, conociendo la situación de Hondutel y también el reclamo que están haciendo del incremento salarial? Es que va por dos vías, licenciado. Mire, el hecho del contrato colectivo, es cierto que muchos hacen alarde de que es un contrato que tiene muchas conquistas que son desfasadas en el tiempo. Pero es que cuando usted tiene ingresos fuertes, también a sus hijos les da un poquito más. En Hondutel habían 4.000 millones de utilidades al año. Y de esos 4.000 millones nos daban un 2% nosotros. Y como era exclusivo, entonces no tenía problema la empresa. Ahora que no existe eso, 10 años sin darnos un centavo de aumento. Entonces está equilibrado. Si el zoológico era una alternativa, ¿por qué lo daban por qué los contratos colectivos se han ido arriba? Porque los gobiernos también se lucraron de los ingresos de las empresas. Si usted mira la ENE, usted mira la portuaria, usted mira el SANA, usted mira Hondutel, ¿cuánto transferíamos nosotros? 1.500 millones de lempiras al año. De esas 4 empresas que me mencionó, creo que tal vez solo la portuaria, o sea... Bueno, nosotros como trabajadores no somos obstáculos, y le voy a dar nuestra posición. Estabilicemos la empresa con esos 4 millones de dólares que le estamos pidiendo, no que nos den el dinero de los impuestos, sino ese aval, que nos permitan, y el plan de retiro voluntario que le estamos pidiendo. Eso, con esas 2 cosas, nosotros estabilizamos la empresa y nos ponemos a caminar con lo que he dicho yo. Hondutel como empresa del Estado y Hondutel buscando una alianza estratégica para definir su futuro
a largo plazo, porque el corto plazo no depende de un socio estratégico. Si se ponen a buscar un socio estratégico ahorita, Hondutel no va a haber comprador, porque yo le digo una cosa, aquí no van a venir por la móvil, ya lo dijo Jorge, van a venir por el mercado que tenemos cautivo, que es el de datos, ya lo dijo el licenciado, tenemos una capacidad que todos la quisieran tener en Internet, y eso es lo que nosotros queremos robustecer en el plan de corto, mediano y largo plazo, sin dejar lo que va a pasar con la móvil. ¿Quién va a querer andar un teléfono móvil de Hondutel si no hay datos? Si quien usa el teléfono móvil en datos son los hipotes, es la juventud. Ya la edad mayor solo contesta y recibe y contesta nada más. Ya no es cierto. Lo demás pone al hijo que le conteste el teléfono. Y Orlando, entonces, ya eso espérame. Tú tuviste tu parte ahí. Entonces, vamos a defender la posición de Hondutel. La quieren los jóvenes, la quieren los medianos y la quieren los adultos. ¿Por qué? Porque están viendo películas de Netflix, Hondutel no se las puede dar. Están viendo trabajos en Internet, no se lo puede dar Hondutel. Y si donde lo puede dar, oiga bien, en la competencia, nosotros somos exclusivos en darle su servicio exclusivo a usted. La competencia le pone 100, 200 personas en el mismo aparato y nosotros lo ponemos exclusivo. Una pregunta, con todo mi desconocimiento, pero la lógica me dice que si ustedes tienen los datos y también podrían tener celular, no pueden juntar datos y celular. Claro que sí. Por eso estamos pidiendo, la última mía. Pero la última mía depende de una voluntad política que le diga a la empresa, ese proyecto, oiga bien, que estamos presentando a través de Conatel al señor presidente, lleva definidos los 3 caminos de Hondutel. Y de eso el señor presidente va a tomar la decisión y va a decir, por este me voy. Pero esto es para ayer, para antier, no es para el otro año. No es para el otro año. La decisión tiene que tomarse ahora, sí o sí. Nos guste o no nos guste. Pero debe haber una toma de decisión fuerte para Hondutel. Si pensamos en que Hondutel va a vivir 3 meses más y Hondutel está casi cerrando, en agonía. Ya casi nos vamos. ¿Cuál es la posición del sindicato? Ponernos a la par en la recuperación de la empresa. Hablar claramente qué es lo que le corresponde a la organización, qué le corresponde a la administración y qué le corresponde al gobierno. Nosotros nunca hemos sido obstáculos para sacar adelante esta empresa y nunca vamos a ser obstáculos. Incluso las 3 centrales obreras están poniendo su mano en esto, porque se está satanizando los contratos colectivos, se están satanizando los trabajadores, y sin trabajadores no hay empresa, y sin trabajadores no hay riqueza. Entonces hay que respetar que si se nos da es porque hay, y si no hay, no se nos da. El gobierno está buscando 550 millones para dárselo al sector público centralizado. No los tienen, los están buscando, ya los encontraron. Ahora la empresa está buscando de dónde darnos a nosotros esa partecita que, de acuerdo a ley, en febrero quedó en firme el contrato colectivo y no estamos pidiendo los cuernos de la luna, estamos pidiendo accesible, revisar el presupuesto. Hay de dónde darle a los trabajadores un reconocimiento que lo necesitan, porque 10 años sin moverle el salario. Hay 521 personas de salario mínimo con Hondutel. 521 personas de salario mínimo con Hondutel. No es justo que a esa gente no se le pueda dar esa partecita. Y el resto, el 75%, gana menos de 25.000 empiras. Entonces nosotros menos de 25.000 empiras. Nadie en Honduras gana 25.000 empiras. Ok, pero de acuerdo a lo que le decía el ingeniero Valenzuela, una empresa técnica con personal calificado debe de tener también el reconocimiento calificado en su salario. Con personal calificado. Calificado, pero el problema es que la descalificación le ha dado la participación política en Hondutel. Ahí está el licenciado, mire, el ingeniero. ¿Sabe qué problema tuvo él? Que como no le abría las puertas a la clientela política, se echó encima a todos los diputados de ese momento. Y le dijeron, ya después no iban donde él. Entonces lo mismo está pasando con él, lo mismo pasó con él. Mientras no dejen en libertad a la empresa de desarrollar sus planes estratégicos, sin el amaneteamiento que tiene, va a ser difícil. Nuestra posición queda clara. Vamos a la par de buscar el desarrollo de la empresa, pero sin satanizar los contratos colectivos y sin satanizar los trabajadores, porque somos los que generamos 1.600 millones hasta esta fecha. Y de esos 1.600 millones, 300 millones van para el gobierno. Gracias, don Orlando Mejía, presidente del Sindicato de Trabajadores de Hondutel. El ingeniero Alonso Valenzuela, sus conclusiones y recomendaciones, porque es importante también que sepan qué piensa un gerente de Hondutel como usted, que yo estoy de acuerdo con él.
desgraciadamente llenaron la ENE, el SANA, Hondutel de activistas políticos. Y eso ha hecho un enorme daño. Eso no lo podemos discutir. Y sigue cada 4 años, aunque gane el mismo partido, sigue la entradera de miles y miles de millones de lempiras en prestaciones de los que se van. Y sigue igual. Por eso yo le decía a Raúl, en forma de chiste, que si a un gobierno le entregan un desierto para que lo maneje, en 5 años desaparece la arena. En 5 años desaparece la arena. Solamente quería terminar Primero, gracias por invitarme, Raúl. A mí me operaron del cerebro hace 4 años. Tuve 7 días muerto, ¿sí? Sin ninguna reacción de nada. No hablaba, no escribía, casi no podía caminar. Ha sido un proceso fuertísimo, interno, de gimnasia y 1000 cosas. Y ahora más bien estoy trabajando en mi empresa como 14 horas diarias. Claro, a mi médico le digo que solo 7, pero estoy trabajando mucho más y más lucrativo, francamente, sin tanto problema. Yo he sido amigo de presidentes varias veces. Escona fue compañero mío. Solo una vez lo fui a ver acá presidencial. Carlos Flores ha sido amigo mío. A través de un común amigo un día me mandó un recado que porque nunca lo había ido a ver, y le dije porque no tuve necesidades, pero si lo hubiera tenido, hubiera ido. Y así, con Juan Orlando somos amigos. Anduvimos un mes en Europa con otros diputados. No le he visto la cara en 6 años que tiene de ser presidente, y a Dios gracias no he tenido que pedirle ningún favor. Y con Pepe sí, Pepe somos amigos, con Calleja somos amigos, y de vez en cuando llamo a Calleja, me intereso por su salud, y con Pepe somos amigos. Lamento lo que le está pasando a su esposa, pero ojalá que salga ese problema. Quería darle las gracias a usted, Raúl, muy gentil de su parte, de llamarme después de todos mis problemas, a los distinguidos profesionales de Hondutel, al presidente Orlando, que hicimos amistad, y luego a la llamada de don Agustín Torres, expresándose en buenos términos. Realmente se lo agradezco. Pero créame, el proceso de recuperación mío fue terrible. Casi no podía ni caminar si no era agarrado de un pasamanos. Hoy hablo muy bien, escribo mejor que antes y hago gimnasia. Estoy apartado de la política desde ese tiempo porque me he dedicado, así se lo digo, a mi vida religiosa, a mi familia y a los negocios particulares, que a Dios gracias, aún con todos los impuestos y las cosas que hacen los gobiernos, ha ido bien. Así que no me puedo quejar de mi país. Hay tanta gente que dice que se quiere ir. Yo no me quiero ir. Ninguno de mis hijos se quiere ir. Nos quedamos. Creemos que hay futuro en el país. Hay que manejar mucho mejor las cosas, escoger mejores candidatos a la presidencia. Sí deben haber, y podemos echar adelante
que no vengan solo cuatreros a invertir en Honduras, sino que verdaderamente empresas serias. Así que con eso termino y saludes a don Agustín Torres por su llamada. Gracias. Gracias, Raúl. Le agradezco que haya aceptado, don Alonso. Usted sabe que le tenemos un gran afecto y que haya aceptado comparecer esta mañana. Sí, también agradecerte la invitación. Igualmente pues, saludar a los compañeros que estamos hoy aquí, el compañero gerentes y a Orlando también, un amigo cuando estuvimos en la empresa. Y realmente volvería a insistir yo en el tema de definir para dónde quieren llevar a Hondutel, expresar que ya es, antes decíamos que la gente de tercera edad y los niños son los que usaban Hondutel, ya no es así. La gente de tercera edad también quiere ver Netflix, también quiere ver streaming. Eso ya, el mundo va cambiando demasiado rápido. Si Hondutel no logra definir para dónde va y cuál es el norte que le van a dar a la empresa estatal de telecomunicaciones, difícilmente van a poder salir de ahí. Creo que el gerente tiene una lucha titánica, no es despidiendo trabajadores porque van a ir a demandar y van para adentro, porque es virtualmente imposible despedir legalmente a un trabajador en Hondutel. De cada 100 que usted corre, 50 agarran su dinero y 50 seguramente van a ganar los juicios porque no hay forma legal de despedir a los trabajadores y esas demandas siempre las va a ganar los trabajadores porque así está establecido en la ley y eso ya todos lo sabemos. Así que le deseo suerte, licenciado, en esa titánica tarea que le queda. Ojalá puedan transformar Hondutel, ojalá se pueda mejorar la situación y no es culpa de los trabajadores. Definitivamente yo creo que falta una decisión política al más alto nivel para darle a Hondutel realmente el rumbo que decidan tener, o privado o público. Pero esa indefinición es la que lo mantiene en la situación en esta. Gracias, Jorge. Okay. Cerramos con el señor gerente de Hondutel, el licenciado Melvin Maldonado. Pues la verdad que igual, muchas gracias. Escuchar aquí a gerentes, al presidente del sindicato, a usted por su invitación, porque realmente este es un tema que nos interesa a todos los hondureños, independientemente de nuestra posición actual. Creo que todos conocemos de lo importante que ha sido esta empresa para el país y no la podemos descuidar. Sabemos que existen oportunidades todavía a pesar de nuestra situación un poco frágil. Sin embargo, estamos trabajando, cumpliendo el mandato del presidente de presentar todos los escenarios posibles a efecto de que se pueda tomar una decisión que nos permita realmente transformar esta empresa. Los indicadores del país lo indican, ¿verdad? Hay todavía mucho por hacer en materia de conectividad, en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de turismo. Mire, ¿cuántos turistas hoy por hoy no quieren estar transmitiendo sus experiencias en vivo de lo que están haciendo en Copán Ruinas, de lo que están haciendo en Islas de la Bahía o lo que están haciendo en el río Cangrejal? Y eso solo se puede hacer si realmente tenemos una infraestructura de datos desplegada a lo largo y ancho del país. En Hondutel tenemos los planes anuales, plurianuales y multianuales, que únicamente lo que estamos buscando es el financiamiento que nos permita ejecutar estos proyectos. Hay acciones de corto plazo que no las podemos desfasar, sin embargo, esperamos que todo este trabajo que estamos haciendo de manera consensuada permita presentar una visión que no solo va a ser la visión de Hondutel, sino que es de una mesa de trabajo en donde hay otros sectores, otras autoridades de gobierno, y eso permitirá realmente tener una propuesta consensuada y realmente que se tome una decisión lo más pronto posible sobre el futuro de Hondutel, ya que es un patrimonio de todos los hondureños. Gracias, muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Así está la situación de Hondutel, como dicen cada uno de mis invitados. Dios primero, las cosas mejoren y se tomen las mejores decisiones para beneficio del país. Hondutel es una empresa de todos y que las personas que están al frente, el presidente de la República, tomen la mejor decisión para que esta empresa no quiebre y salga adelante y el país tenga una mejor ruta. Buenos días, una buena semana para todos.